¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en esta mesa de poder, que hoy es una mesa de lujo, porque el día de hoy estamos solamente mujeres, que me parece que así debería de ser siempre. Bueno, no se crea. En realidad, esta mesa, pues es una mesa en la que pretendemos justo darle su lugar a las voces de mujeres que estamos en los medios de comunicación y que siempre han sido voces inteligentes, voces participativas, y yo le agregaría algo más, voces apasionadas, que la pasión se entiende como estas ganas de hacer, de decir y también de hacer sentir, porque eso es lo que hacemos también como comunicadoras. Isabel Posadas, bienvenida, mi querida Isa, qué gusto. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, Clau. La verdad es que siempre es un placer coincidir con cada una de ustedes y bueno, pues qué mejor que hablar de los temas vigentes en nuestro estado. Te aprecio mucho la invitación. Muchísimas gracias, mi querida Isabel Posadas. Malena Hernández, ¿cómo estás, mi querida Malena? Es tu primera mesa de poder, también la de Isa. Así que bienvenida. Y muy agradecida por la invitación, Claudia Ibón, y un gusto compartir esta mesa con Aroma de Mujer. Muchísimas gracias. Placer para mí. Muchas gracias. Me sonó a telenovela, Malena. Aroma de Mujer. Oye, para que no se crea que solamente es lo que sale de nosotros es algo rijoso, sino también cosas románticas. Exacto. ¿no? O sea, Para ir con el tema rosa. Exacto, mi querida Male. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y Diana González, que esta es tu segunda o tercera mesa de poder, creo. Mi tercera mesa, así que bienvenida, mi querida Diana. Muchísimas gracias y bueno, para mí es de verdad que un orgullo el poder compartir esta mesa de mucho power, de exacto, mucho poder y muchísimas gracias también a Adolfo, que nos permite pues utilizar su espacio para poder hablar desde nuestra perspectiva de los temas que acontecen. Efectivamente, Adolfo Manríquez, que es el titular de esta mesa de poder y que el día de hoy cedió los micrófonos. Bueno, comparte los micrófonos, más que ceder, comparte los micrófonos con las voces de quienes hoy estamos aquí. Y justo platicábamos fuera del aire, ¿no? Porque como que nos vamos persiguiendo la pista, chicas. En los medios de comunicación todas hemos coincidido con las entradas o salidas de cada una de nosotras, pero a mí me parece que lo más importante es que, y si les parece, vamos arrancando con esta mesa, justo poniendo el primer punto a discutir, que es justo el poder que como medios de comunicación, más bien como periodistas y como comunicadoras, hemos logrado labrar en un estado en donde desafortunadamente la condición de los medios de comunicación y esta relación de los medios de comunicación, poder versus gobiernos, pues ha sido liderada por los varones, y lo vimos apenas hace un mes más o menos. Hoy estamos grabando en miércoles 15 de abril, así que este podcast no está tan alejado de los tiempos de los que vamos a platicar, justo esta polémica a propósito de este famosísimo Las mujeres no importan. ¿Desde dónde lo vivimos, chicas? Male, ¿desde dónde lo viviste, Mujeres no importan? Mira, yo había visto esa famosa fotografía. Que fue el origen de todo. El detonante de todo esto. Esa fotografía en la zona militar, con directores de medios, con comunicadores y una que otra autoridad. Que dicen que fueron invitados nada más, que no tuvieron que ver en la organización, y de repente dije, no hay mujeres, son puros hombres, pero no me extrañó, Claudia, ¿por qué? Porque, tengo muchos años en esto y así se ha manejado siempre, siempre ha sido así, ha sido un medio en donde a nivel dirección y los que se sientan con las autoridades, pues son caballeros. Y así como en este caso fue en la zona militar, no sé si fue comida o desayuno, seguramente tranquilo, porque pues en la zona militar, pero igual se da en un restaurante o a lo mejor hasta en una cantina, ¿sí me explico? Entonces, no me extraña. Cuando empecé a ver la manera en la que, debo reconocer que en un principio no fue así, sino que, sí, así es, una más, ¿no? Y cuando empecé a notar lo que estaba generando en compañeras, dije, es que es cierto, y eso es algo que yo creo que es una de las grandes ganancias de todo esto, el de repente despertar, voltear al lado y decir, mi compañera de al lado, a lo mejor con la que no hablo, está viviendo lo mismo, está pasando por lo mismo. ¿Qué estamos haciendo cada quien viviendo nuestras propias tormentas solas, en lugar de juntar esfuerzos y levantar la voz todas juntas? Claro. Sí, entonces sí, fue un sí, no me extraña, pero de ahí fue al
vamos a hacer algo, no podemos quedarnos calladas. Claro, pasaste del no me extraña a ya no quiero que no me extrañe, ¿no? Ya no quiero que forme parte de esta dinámica que hemos normalizado durante décadas. Cada una de nosotras tenemos aquí 20 años, 30 años en el ejercicio de la comunicación, de una u otra forma, ya sea haciendo comunicación locutoriada, haciendo programas especiales o dedicándonos al periodismo, pero todas de alguna manera hemos estado involucradas en este ejercicio. Isa, tú empezaste con el desmadre, Isabel. Y fíjate que justo me estoy acordando que cuando yo vi esa foto, antes de subir y empezar con este desmadre en mis redes sociales personales, te la mandé a ti, ¿te acuerdas? No, a ver, espérame, yo no tengo nada que ver en esto. No es cierto. Es que yo tengo que platicarle a la audiencia y también a Male y a Diana que yo suelo ser siempre muy arrebatada y no explosiva. Ya lo notamos. Y entonces, desde hace muchos años, Claudia suele ser mi contención. ¡Claudia, esto! Y entonces Claudia me dice, lo está haciendo ahora de todas, hay que decirlo. Relájate. Entonces, cuando yo veo esta foto, le comento a Clau, es que yo lo sentí así, siento que se están riendo en nuestra cara, que teníamos 5 días de haber realizado un foro en el Centro de Empoderamiento de las Mujeres, en el que el título de la mesa de conversación fue Las mujeres en los medios de comunicación. Y 3 días después ver esta foto, a mí me generó una emoción de mucha molestia, porque lo sentí como una burla, como una afrenta. Y así se lo compartí a Claudia. Le dije, es que me parece que es una burla. Y me contestó Claudia, es que ni siquiera lo piensan. No es una burla, ni siquiera lo piensan. Y entonces me enojé más. Y pues lo voy a evidenciar porque no está bien. Y, a ver, yo entiendo que tú te juntas con tus amigos y con tus amigas las veces que quieras, en el contexto que quieras. Y muchas personas me hicieron esta pregunta a raíz de que yo hice esta publicación de por qué en este caso me había parecido un insulto, a diferencia de cuando se reúnen en un restaurante el grupo de amigos. Y que está bien que te juntes con tus amigos. A ver, yo con ustedes me puedo sentar, echar unas chelas y platicar y estar a gusto. Agua de Jamaica. Agua de Jamaica. O un tecito, un té de tila en las noches para relajarnos. De 7 flores. Exacto. Pero cuando lo haces en un espacio público, con personas que están uniformadas, pues entonces ya no es un espacio de amigos. Y cuando después platicamos con el secretario de Gobierno y nos platica a qué fue, pues entonces con mayor razón, ¿no? Porque nos dice, fui a compartir información del Tren México-Querétaro. Y entonces nuestras audiencias no tienen derecho a estar informadas del Tren México-Querétaro. Deja tú si yo no estoy invitada a comer o a desayunar. Mi audiencia merece estar informada de lo que yo le comunico todos los días, porque yo no estoy presente en esa mesa en la que tú compartiste esa información. Entonces, bueno, efectivamente, yo de verdad, nunca tuve la intención, es más, nunca dimensioné que podría suceder todo esto. Simple y sencillamente me tomé mi cafecito en la mañana, estaba muy sentadita, veo la foto, se apodera de mí este ente furia, lo platico con Claudia, dije, sí lo voy a subir, no está bien. Y a raíz de eso empezó todo, pero coincido con Malena, qué bueno que lo visibilizamos, pero sobre todo, muchas de nosotras en diferentes ocasiones habíamos hecho intentos reales de unir a las compañeras periodistas. Y había sido muy difícil. Claro. Había sido muy difícil. Muchas veces Diana y yo lo platicábamos, me decía, es que ¿por qué las chavas no nos unimos? Es que ¿por qué las chavas no nos unimos? Y no, o sea, creo que también tiene mucho que ver con el tema de agenda y no necesariamente de voluntad, que sí trabajamos el doble o el triple, tenemos muchas jornadas laborales, tenemos que atender casa, muchas tienen que atender hijos, se vuelve mucho más complicado. Esta ocasión lo logramos. Sí, eso se lo debemos a ese resbalón de Mario León, ¿no? Así es. Eso es lo que le tenemos que agradecer, porque finalmente como gremio nos ha permitido, como decías tú, Male, escuchar a la que está al lado, con la que casi nunca hablo, con la que solamente miro a lo mejor en el crédito de un medio de comunicación, pero que ni siquiera sé que ahí está y no conozco sus batallas personales y batallas laborales. Diana, ¿cómo lo viviste tú? Fíjate que llevo muchos años desde que empecé a trabajar en noticias,
que me daba cuenta de esta circunstancia. Es decir, cuando tú perteneces, y lo digo entre comillas, y estás con el gremio del poder o del círculo del poder, no de la mesa de poder, del círculo autodenominado, como que empiezas a darte cuenta que solo estás tú, ¿no? Y a muchos nos ha pasado ser la única mujer, ¿no? Sí, claro. Y cuando todavía no estás en un proceso de deconstrucción, porque todas hemos crecido adoctrinadas en un machismo y en un sistema patriarcal, y cuando empiezas a trabajar en esta deconstrucción y a conocer el feminismo, pues empiezas a darte cuenta de cosas, ¿no? Entonces yo siempre preguntaba, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no invitaron a las demás? Ay, no, pues, tú eres como vato, ¿no? No, es que no soy como vato, o sea, soy una mujer, ¿dónde están las demás? Hay directoras, hay jefas de información, y siempre era como, ¿no? Como, no pasa nada. Y empecé a notarlo cada vez más y más y más, inclusive en eventos oficiales. Y siempre fui muy vocal y muy oral en señalarlo, inclusive con quienes convocaban y con quienes organizaban, ¿no? Y les voy a compartir, no voy a decir de quién se trata porque no quiero exponer a nadie, pero un director de comunicación de un alcalde del municipio de Querétaro, cuando yo llegaba a las famosas comidas, ¿no? De la Navidad, de la libertad de expresión, pues está esta mesa, ¿no? Donde están todos los directores, todos los comunicadores, y yo le decía, ven, compañero, ¿qué falta en esta mesa? No, pues están todos. ¿Están todos? ¿Y dónde están todas? Ah, no me había dado cuenta. O sea, a mí me ha pasado por lo menos 4 veces, ¿eh? Y eso se me quedó muy grabado, porque efectivamente, o sea, tienen tan interiorizado y tan normalizado que así funciona la estructura, que efectivamente no se dan cuenta. Claro. Y creo que esto que sucedió es extraordinario, porque ya es imposible que a partir de ahorita ya no se den cuenta. Por supuesto. Así lo he vivido y así lo estoy viviendo. Sí, por supuesto. Y esto que yo voy a recuperar como varias cositas. Por un lado, esto que dices, Male, escucharnos y vernos como gremio, que no lo habíamos hecho, que no lo hacemos en el cotidiano, porque además estarán de acuerdo conmigo, cuando eres periodista y cuando eres reportera, hay muchos temas que te atraviesan, te atraviesan en lo personal, en lo emocional, incluso te preguntas sobre, ¿estaré haciendo lo correcto, cubriendo tal o cual evento? Y desafortunadamente no tenemos esa contención, vamos, ni siquiera pensar que las empresas de comunicación para las que trabajamos pudieran disponer un apoyo emocional, por ejemplo, que eso tendría que ser un derecho garantizado como trabajadoras y trabajadores. Ahí meto también a los varones. Pero por otro lado está este ejercicio del poder mostrado a partir de la evidencia mediática. Es decir, si fue una comida o un desayuno, que me parece que ya el foco tendría que estar centrado más bien justo en este ejercicio desde la teoría de la comunicación, que a lo mejor me voy a escuchar muy académica, pero es tanto como, a ver, si es un tema del ámbito de lo privado, se queda en el ámbito de lo privado. No saco una fotografía y la publico. En el momento en que publico un acto que se supone que era de lo privado, en ese momento se vuelve público. Y es lo que hemos discutido, ¿te acordarás? Con esta publicación que también hicieron de la reunión con el secretario Eric Gudiño, cuando recién llegó, y que Eric me lo ha dicho, oye, pues es que fue una reunión entre amigos. Sí, pero el tema es que cuando se hace público, pues entonces ya no se convierte en una relación privada, en un encuentro privado. ¿Y por qué hacemos público lo público? Porque a partir de ahí hay un interés de mostrar el músculo de poder, esta relación entre los medios de comunicación y el gobierno en turno. Y es ahí en donde quiero ir aterrizando lo que sigue. ¿Cuál es esta relación, este ejercicio de poder, si es que nosotras como mujeres, como gremio femenino, ejercemos? ¿Cómo miramos el poder nosotras? ¿Cómo nos relacionamos con el poder? Yo creo que depende de cada persona, ¿no? Y depende de tu contexto y depende de tu objeto social, profesional y personal, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, si yo te dijera, para mí el poder es el poder ser libre de estar aquí y expresarme con mis compañeras periodistas, el poder tener una línea editorial que yo conciba como justa, como honesta, como transparente, como coherente con las necesidades de mi público. Para mí,
ese es el poder y así lo puedo ejercer. Sin embargo, la concepción antropológica, si quieres, o sociológica del poder, pues está determinada por quién te respalda o los símbolos, ¿no? Y los símbolos de poder actualmente, pues es el poder político y el poder del cuarto poder, ¿no? Que son los medios de comunicación. Sin embargo, creo que ya tiene una obsolescencia programada. ¿Y a qué me refiero? Hay que ser muy honestos, los medios electrónicos tradicionales cada vez pierden más fuerza. Y eso es una realidad. O sea, no lo digo yo, lo dicen estudios del New York Times, de estudios de muchísimos que han salido recientemente sobre cómo consumimos y cómo distribuimos la información. Entonces, he estado yo maquinando esta teoría en donde pienso que ya esta relación de inversión de gasto público en los medios masivos o ya no masivos de comunicación, pues simplemente es mantener esa relación y se vuelve una relación muy perversa, porque se dedica nada más a hacer un propaganda política del poder. Entonces, es una relación muy perversa que desgraciadamente está prostituida, ¿no? Como concepto. Y este es uno de los puntos torales que también se discutieron entre el gobierno estatal y este grupo de periodistas y reporteras, comunicadoras que está empujando ni siquiera otra cosa más que un trabajo digno y en paridad absoluta. Pero el tema de los dineros sigue siendo un tema fundamental en la agenda pública, ¿no? Por supuesto, a final de cuentas, algo que yo criticaba de esta fotografía y lo que hablábamos de no podemos ser ingenuos y asumir que no hay un mensaje velado en esta manifestación de reuniones constantes, y es la legitimación que se le da a cierto grupo de periodistas o a ciertos comunicadores que para ellos son los palomeados para trabajar en conjunto. Y principalmente creo yo que el tema de fondo es que todas deberíamos de tener derecho al mismo acceso a la información que se brinda, porque también, a ver, es muy evidente que les pasan esto es lo que va como si fuera opinión, ¿no? Pero hasta lo comparten igual, no le cambian ni siquiera el hashtag. Se vuelve demasiado evidente. El lado sincronizado, ¿no? Sí, ahí van todos en conjunto. Y a final de cuentas, insisto, está bien que sean cuates y que se pongan de acuerdo, pero a final de cuentas sí excluye, no solamente a las comunicadoras, excluye a nuestra audiencia. Y creo que ese es toda la vida mi punto. Y en algún momento me pasó, te acordarás, Clau, cuando yo trabajaba en un medio de comunicación en el que para la presentación del Plan Municipal de Desarrollo invitaron solamente a este grupo de personas. Yo decía, o sea, la audiencia de mi medio no tiene por qué saber qué va a ser el alcalde los próximos 3 años, ¿en serio? Claro. Ese es el punto de fondo, porque justo se les da información privilegiada, por así decirlo. Entonces, eso también a nosotras nos resta credibilidad, porque claro que vas a consumir el medio que más información traiga. Claro. Ajá, pero igual, ¿qué tipo de información? Por supuesto que nosotros tenemos lectores, radioescuchas, televidentes, audiencias, que también desarrollan este instinto crítico y que a final de cuentas buscan este tipo de comunicación o de editorialización que nosotras hacemos, pero a final de cuentas entre más completo nosotras tengamos el mapa, también de esa forma se lo vamos a compartir a nuestra audiencia. Y yo creo que eso es el derecho que tenemos que evidenciar, y en algún momento en estas semanas de las entrevistas que me hacían, yo les decía, es que de verdad es un ejercicio bien sencillo. De las entrevistas no banqueteras que ha dado el gobernador del estado, en lo que lleva de administración, ¿cuántas uno a uno han hecho alguna de ustedes? Cero. Sí. Y te voy a decir, o sea, y lo voy a decir y lo voy a sostener. Cuando yo la pedí al director de comunicación del estado de Querétaro, así a esta distancia, le dije, oye Juanito, ¿cuándo me vas a dar una entrevista con el gobernador? Y me dijo, es que me eres muy incómoda. Y no lo puede refutar, porque había gente en la mesa. Entonces, ¿le soy incómoda porque no acepto un cuestionario? ¿Por qué somos incómodas? ¿Porque no nos ceñimos a una línea editorial? Y por eso sales del territorio exiliada, ¿no? Perdóname. Mira, ahorita que preguntabas, Claudia Ivonne, sobre cómo vemos, cómo debe ser esta relación con el poder, recuerdo hace muchísimos años, se me quedó muy grabado de un periodista en una plática, que cuestionaba esto, que cuál era la relación de los medios con el poder. Y esta persona decía,
debemos ser tan cercanos a ellos para adivinar cómo piensan, pero tan lejanos de ellos para no convertirnos en su cómplices. Claro. Entonces a mí se me quedó esto muy grabado como la manera de definir en pocas palabras cuál debe ser la relación. Claro. Y el problema es que a lo largo de los años, esta relación que hemos constatado todas nosotras ha sido esa, que los titulares o los que se reúnen, los que son invitados a este círculo rojo, a esta mesa de poder, o a este círculo de poder, son aquellos que son muy cercanos y que también son sus cómplices. ¿Qué pasa con nosotras? Ahorita yo pensaba, las veía, platicábamos antes de iniciar sobre cómo hemos pasado por diversos medios, ¿no? Y que nos vamos siguiendo los pasos, y yo me pregunto, bueno, ¿por qué ha sido así? A ver, las mujeres somos frontales. Sí. Somos bravas, no nos andamos con rodeos y preguntamos las cosas como son. Sí. Sí. A veces está más bonito. No, bueno, ponle tú Le que damos lo la puedes vuelta adornar, para que pero a se lo vea que voy es, bonito. a estos medios de comunicación les somos convenientes cuando inician espacios, cuando buscan la credibilidad de la gente. Y ojo, nos usan, ¿sí? Entonces, ahí estamos, ¿sí? Posicionamos, cuestionamos, la gente aplaude, llama, audiencias, y en el momento en el que empezamos a ser incómodas vienen las llamadas, que tu conductor le baje, oye, esto o el otro. Y entonces, a fuerza de llamadas de atención de los directores hacia nosotras, ¿qué acabamos haciendo? Mandándolos a volar y renunciando. Claro. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque, a ver, espérame, la cosa no funciona así. Porque además ni siquiera es que le hablen a uno, y no porque yo quisiera que le hablaran a uno, sino porque no deberían existir esas llamadas, y esas llamadas las toma este grupo de poder. Claro. Entonces, yo esto lo relaciono con lo que tú muy acertadamente decías, Isabel. Esto tiene que ver con acceso a la información. A ver, para nosotras, estar en esto es el acceso a la información. Queremos saber lo que pasa, queremos que transparenten, queremos exigir información. Y en el momento en el que nos excluyen de esto, esa información queda en ese grupo, pero lo peor ni siquiera es, ojalá ese grupo lo difundiera, hiciera investigaciones, hombre, el problema es que todos se alinean. Así es. ¿Sí me explico? Entonces, esto hace que cada una de nosotras sigamos siendo más incómodas y cada vez más aisladas, relegadas o aisladas. Por eso hablaba yo de la importancia de que esto nos haya unido. ¿Por qué? Porque, insisto, cada una seguramente lo hemos vivido. Oye, es que me pasó esto y lo otro, y entonces, ahí vamos haciendo la lucha y sin embargo nos movemos y todo, pero de repente vemos que lo estamos viviendo como mujeres. Y entonces, ¿por qué no juntarnos a levantar la voz? Lo platicábamos hace, en alguna entrevista que nos hiciste favor de invitarnos, Claudia Ivonne, después de que esto pasó, siempre hemos ejercido esto con la idea de que los medios no debemos ser la noticia. Nosotros transmitimos la noticia, ¿no? O sea, no debemos ser nosotros de donde surge el problema. ¿Y por qué no? Rompamos, ¿quieren romper? Rompamos, démosle la madre a todo esto y decir, sí, vamos a hablar de nosotras, cómo estamos viviendo, lo que estamos viviendo, somos noticia. Por eso la cara del gobernador, y por eso inmediatamente el secretario de gobierno nos pasó a su oficina. ¿Por qué? Claro. Porque esto les preocupa, porque les preocupó, porque pararon las antenitas, ¿sí? Yo me pregunto nada más, quizá esta preocupación fue auténtica con el movimiento, no lo creo. Honestamente, yo creo que esto es más bien porque es un tema de gobernabilidad, o tiene que ver con, finalmente, no queremos problemas, tiene que estar todo así, bla, 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 ¿no? Pero la cuestión es, ¿a dónde va a llegar todo esto? Porque nosotras, y eso lo tengo cierto, no estamos dispuestas a sentarnos. Como lo dijimos, ahí no se trata que vayan y le digan al general que en el próximo desayuno nos invite, porque lo mandamos a volar. No. Claro. O sea, no se trata de que nos inviten a ese medio para que entonces seamos nosotras las que recibimos línea. No, se trata de que ellos entiendan cuál es su papel, que es dar información. Esto lamentablemente, ahorita preguntaban de cuántas entrevistas han dado. Mira, yo creo que si algo negativo nos dejó la pandemia fue el acceso a la información. ¿Por qué? En primer lugar, pues obviamente no se convocaba a eventos, que ya desde antes, pero esto como que les vino como anillo al dedo, porque solo mandaban comunicados de prensa o audios, ¿no? Pasa la pandemia y pues bien padre, se siguieron así. Las agendas totalmente cerradas. Entonces, ¿cuál es? El punto es que nosotros solamente tenemos acceso a muchos eventos de importancia. Hablemos de seguridad por un boletín que está hecho por un área de comunicación social que
bueno, pues ya sabemos cómo se manejan y el Sí, enfoque que hay que quieren. darle, comunican lo que quieren. Y pues nos invitan a eventos, no sé, una rueda de prensa de cultura, una rueda de prensa, sí, pero ya no se puede ni siquiera, como no puedes hacer, antes se asignaba un evento, por ejemplo, un solo reportero al acceso a la agenda del gobernador y andaba en todos los eventos. Ahora el gobernador, si bien nos va, tiene un evento, ¡fum!, a la semana, y lo otro es a través del café, que finalmente, bueno, pues está limitado cuántas preguntas se pueden hacer. Entonces, no es cierto que podamos agarrar el teléfono y decir que queremos una entrevista con el gobernador o con el general o con el secretario de gobierno. No es cierto, no es cierto. Entonces, de repente aprovechamos esos chacaleos y por eso les caen al fiscal como con 100,000 preguntas. Claro. Sí, porque, y hay que decirlo así, el acceso a la información está muy limitado y es muy convenenciero. Claro, porque este acceso a la información implicaría que la información nos permite conocer más y en ese conocer más tomar decisiones. Y justo ahí, perfilando esta mesa de poder, hablar de la toma de decisiones que hacemos a partir de justo informaciones tan delicadas como el tema de seguridad. Ni más ni menos el día de ayer, este martes 14 de abril, en Jalpan de Serra, un intento de secuestro. Secuestran a la chica, por cierto, lo traigo a la mesa porque en Jalpan de Serra, recordemos, la zona serrana es una zona sumamente sensible en temas de violencia de género. Hay 2 chicas desaparecidas, Jocelyn y Liliana, que este 25 de mayo cumplirán ya 3 o 4 años, me parece, desaparecidas, y en un inicio la Fiscalía General del Estado pues se trató este tema como, se fueron ellas solitas con el novio, ya para fiesta ya duraron mucho, ¿no? Pero el día de ayer, un intento de secuestro, sí secuestran a la chica, la suben allá en Jalpan de Serra, se la llevan hacia Landa de Matamoros, a la altura de Malila, que es una comunidad. Antes de salir a Landa de Matamoros, pues se lo detienen, el tipejo huye hasta Sabino Solo, que es una comunidad adelantito de la Lagunita, allá en Landa de Matamoros, y despliegue de helicópteros tratando de encontrar a estos pues delincuentes. ¿Supimos algo aquí en la cabecera? No, nada. Aquí en la capital, absolutamente nada. Y el problema, perdón que interrumpa, es que hacia afuera es Todo está medios, bien. todos tapan, todos son tapaderas, son cómplices. A ver, o sea, ¿y si cómo tú nos dices enteramos? Y no somos omnipresentes. O sea, exacto. Pero si tú señalas un tema de seguridad, que ayer a mí me pasó en el Noti, entonces soy de Morena, ¿no? O sea, Sí, porque la eso narrativa sí, es, claro. si criticas, entonces Eres de ya Morena. de Morena, pues Pero cuando avísenme estaba, cuando me afilié. pero cuando estaba calzada, si criticabas, Entonces eras del eras PAN, panista, exacto, claro, ¿no? sí, exacto, sí. Entonces, o sea, a ver, siempre, todas hemos cambiado de partido N cantidad de Por veces, ¿no? supuesto. Pero el tema de seguridad justo es eso. Otro tema de seguridad que también tiene que ver con el semidesierto y la zona serrana, las minas. Las A minas ver, clandestinas que no existen, Claudia. Minas clandestinas, no existen, No perdóname, existen, es que es un realismo mágico. es un realismo mágico. Pero a ver, este tema en particular genera muchas suspicacias, chicas, porque existe este informe de una agencia investigadora de Estados Unidos que salió publicado el año pasado, recordarán, este informe que daba cuenta de las minas clandestinas, explotación ilegal de mercurio, que sirve para la explotación ilegal de oro en Sudamérica, y hablaban del más del 30% extraído de mercurio que salía de la zona serrana. Pero mencionaban la plazuela, que Exactamente. fue donde se llevó a cabo el cateo hace unos días. De la Fiscalía La General. plazuela en Peñamiller. Pero lo que dice el secretario y el propio gobernador es que es un tema medioambiental. Sí, sí. Y que además no había personas armadas. Perdón, adelante. No, a final de cuentas, aquí creo, como tiene toda la razón Clau, el flujo de información se va sesgando. Y aquí yo creo que también algo que es bien importante para nosotras como periodistas o para nosotros en general, sin tema de género, es que al final de cuentas la audiencia, la gente también nos provee de información. Sí. Y no se puede tapar el sol con un dedo. Claro. Es que la democratización de la información cambia toda la narrativa, ¿no? Lo que pasó en el estadio, ¿no? Toda la gente subiendo los videos de los abusos de los POEs y de la seguridad privada del estadio que no estaban alterados por inteligencia artificial. Y ayer en el Café con Curí, Giovanni Elías, que movía su patita de un lado para el otro y se agarraba la nariz y daba un paso para atrás
atrás como no creyéndose él mismo lo que estaba diciendo, que no, que igual un realismo mágico. O sea, es que no se dan cuenta que hay una narrativa mágica de Gabriel García Márquez que está a la par de la realidad, ¿no? Entonces, eso lo que dices es clave, Isa, porque tenemos esa parte de la gente que nos manda sus denuncias, que nos manda sus reportes. Claro. Yo tengo infinidad de reportes de la gente de abuso policial por parte de POEs, adultos mayores, que llegan estos gorilones, ¿no? Armados, el niño Caleb, ¿no? Los chicos que traen la bandera de Palestina en el evento de la ONU, o sea, bueno, lo de Pedro Escobedo hay que recordar y no se nos olvide. Giovanni Elías Pérez, titular de Seguridad Ciudadana en el estado de Querétaro, hay quejas de derechos humanos por abuso policial cuando era titular de la policía en Pedro Escobedo. Es decir, son prácticas. Sí, entiendo que hay que blindar Querétaro, pero blindarlo de nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que tenerle miedo a la policía y son cosas que pasan, son cosas que suceden, lo que pasó ayer en Santa Rosa Jáuregui, ¿no? La balacera. Es decir, la balacera, claro. Es que, ¿por qué esa narrativa de como familia tradicional, no? Aquí no pasa nada, todo está bien, ¿no? Los trapos sucios se arreglan en casa. No, hay temas de violencia intrafamiliar, que a mí ese es un tema que me preocupa mucho. ¿Cuántos casos han documentado o se han documentado de niños que se salen de sus casas por violencia al interior y que luego los encuentran y los regresan a la casa sin hacer una investigación si estaban siendo víctimas de violencia? Incluso algo que vale la pena poner sobre la mesa, justo durante el mes de la mujer me platicaba Ale Martínez, que está en la Universidad Autónoma de Querétaro. Hicimos un recuento de las situaciones de violencia en Querétaro con estadísticas, y una de las más graves es la violencia en los barrios. Sí. Que dentro de su propia colonia se pelean las bandas opuestas o se pelean los de una colonia con la otra y los chavos no pueden ni salir de su casa o atravesar de un lugar a otro porque tienen el temor de ser agredidos en bola. ¿Y cuántas peleas callejeras se documentan por lo menos una vez a la semana? Y ahí les va otro tema también bien preocupante, el tema del reclutamiento en el estado de Querétaro. Discúlpenme, pero esa es una realidad. Sí. Yo conozco varios casos, es más, un chiquillo jovencito que fue reclutado por una falsa oferta de trabajo, y cuando el secretario de gobierno habló de ello, dijo, es que pues desaparecen en otro estado. Sí, pero son reclutados aquí. Claro. Y reclutados face to face, o sea, personalmente, gente que se dedica a seducir a estos jóvenes que están en una carencia y en una precariedad, y que si te dicen, no necesitas experiencia, métete a la chamba, y tú no tienes para llevarte a la boca, ¿qué vas a decir? O sea, ¿dónde están las oportunidades para los jóvenes para que no caigan en esas ofertas clandestinas, falsas de trabajo, y que se vayan? Hay un chico que no ha querido hablar porque evidentemente quedó muy traumatizado. Lo lograron recuperar en Jalisco, se fue una oferta de trabajo, y cuando pude hablar con él dijo, ojalá, y esto es muy serio, no sé si lo quieran, un warning para la gente que es muy sensible, ojalá me hubieran matado. Del trastorno psicológico post de lo que vivió allá. O sea, es muy serio lo que está pasando, y cuando no se, mira, se me quiebra la voz, cuando no se reconoce este diagnóstico de la gente que te lo está gritando, entonces, ¿cómo lo solucionas? Escucha a tu gente, por Dios. Y justo es eso, escuchar a la gente, y eso nos atraviesa con este tema de la solicitud que han hecho los colectivos en materia de movilidad para que el gobernador del estado se siente a escucharlos. Y justo se trata de, como bien lo dices, Diana, lo vamos aterrizando, es un ejercicio de escucha, es capital político, social, es un acto de humanidad. Estoy imaginando cuántas de nosotras no le pedimos a nuestros papás, oye papi, oye mami, solamente quiero contarte esto que me está pasando. Claro. Ni siquiera me lo vas a resolver, pero quiero que me escuches. Quiero sentir el acompañamiento, y como comunidad, como sociedad, necesitamos el acompañamiento de alguien. No solamente las respuestas técnicas, sino el verdadero acompañamiento que te da un acto tan simple como la escucha. Y que además, Claudia, tenemos que verlo desde un ejercicio de congruencia. El propio gobernador del estado de Querétaro fue el que creó la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Esa secretaría no existía. Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a querer participación ciudadana o no?
¿la vamos a atender o no? ¿O solamente es para aplaudirnos en eventos públicos en los que presentemos los planes que tenemos para Querétaro los próximos 50 años? Un plan que, por cierto, apenas hasta hace unas cuantas semanas, ¿no? Unos cuantos meses iban a hacer los talleres y las mesas de trabajo, entonces, pues sí, efectivamente, congruencia. ¿Vamos a escuchar o no vamos a escuchar? Porque además han hablado mucho y se ha presumido mucho la publicación de la Ley de Participación Ciudadana. Pero yo solamente veo ejercicios de participación ciudadana con los municipios, pero con el gobierno del Estado todo parece indicar que hay una resistencia a sentarse a dialogar. Y ahí mi pregunta, perdón, vale, adelante. Que yo creo que esta resistencia, y no se da nada más en Querétaro, ni solamente en otras entidades, sino que es una política que se está generando a nivel nacional. ¿Sí? Hoy esta actitud de negación la tenemos desde la Presidencia de la República, las gubernaturas y las presidencias municipales. Y entonces esto se vuelve un verdadero problema. Ahorita que hablan de seguridad, hablemos del tema de los desaparecidos. A ver, cuando yo misma, en este caso la Presidenta de la República y toda su administración, manda a volar un informe de un comité de la ONU, que está perfectamente documentado, y empezar a desacreditar, pues no hacen más que ratificar ese involucramiento que tienen, aunque sea por omisión, y que no en todos los casos, ¿sí me explico? Entonces, el tema de los desaparecidos es esa papa caliente que a quien le cae, no importa el nivel, la quiere aventar para que no le queme. Entonces, y es terrible lo que está sucediendo, porque así como no recibe aquí el gobernador a quienes quieren dialogar con ellos, sentir esa palmada, a lo mejor hasta que se tome la selfie que se acostumbra a tomarse, ¿sí me explico? Pero la Presidenta de la República tampoco se ha reunido con las madres de los desaparecidos. Claro. Entonces, es la mecánica nacional. Pues es una tendencia. Exacto. Incluso internacional, porque a nivel internacional estamos viendo cosas tan terribles como que te corten el internet y la comunicación en países como Irán o como Ucrania o países de África, en donde no tienes ni la más mínima idea de lo que está sucediendo, porque no hay manera de comunicarte con quien está viviendo allá dentro del conflicto. Y a eso agrégale la cooptación por parte de las autoridades, de las instituciones a las que uno, como ciudadana o ciudadano, podría recurrir. Claro. ¿Sí? Por un lado, a ver, te desaparecen o les dan en la torre a los organismos de acceso a la información. Si tú quieres ahora recurrir a otro poder, que bueno, pues se supone el equilibrio de poderes, bla, 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 pues resulta que es lo mismo, ¿sí me explico? Entonces, verdaderamente dejan al ciudadano, o están dejando en la indefensión, y yo creo que esto no es por ignorancia, es una estrategia política para mantenerse en el poder. Que por eso es muy importante respaldar las acciones de la sociedad civil organizada, constituida o no, porque ellos se encargan de hacer los diagnósticos, ellos se encargan de manera voluntaria, honoraria, de hacer la chamba que les toca a las autoridades. Oye, por eso yo decía, el tema técnico no es problema, porque ellos ya lo hicieron. Sí. O sea, la respuesta técnica los colectivos ya la tienen, ya saben qué es lo que hay que hacer. Aquí el tema es justo de otro lado, ¿no? Y yo creo que, no sé cuál sea el tema del gobernador, voy a jugarle a la especulación. Me imagino que son el grupo de asesores, ¿no? Que le dicen, no, ¿para qué vas? ¿Para qué te pones en evidencia? ¿Para qué te expones? Y creo que para el gobernador Curi ha sido muy dura la crítica de Paseo 5 de febrero. Claro. Creo que le ha costado mucho trabajo levantarse de esa crítica, y creo que como tiene que ver con movilidad, entonces creo que no hay una disposición, justamente por lo difícil que fue para él que su obra maestra pues no fuera la obra maestra que se esperaba y que no quedó como se presentó en el Teatro Metropolitano. Que sin embargo puede haber una reivindicación al sentarte en este diálogo y todavía implementar las políticas públicas necesarias para que la movilidad universal, sostenible, sustentable e incluyente sí llegue a todas las personas. Oye, pero voy a decir una cosa, además tienes todo un gabinete de kamikazes, Diana. Exacto. O sea, es decir, si yo, gobernador, no quiero pagar la factura de un proyecto mal hecho, que además yo no hice como gobernador, o sea, yo tengo asesores y tengo técnicos y tengo especializados para eso. Si este especialista no pudo con el paquete, a ver, perdón,
pero primero sacrifico al especialista que no cumplió con lo que tenía que haber cumplido y no asumo completamente el 100% de la responsabilidad. Claro que es la responsabilidad inminente, simbólica, material también del gobernador, pero a ver, ahí está un Fernando González que se equivocó y se equivocó mucho. Y ahí está José Pío X Salgado que está tratando de levantar el pobre, le dejaron una chambota. Pero ahí tienes un Gerardo Cuanalo, Claro, que está sacando la que chamba. está haciendo las cosas Entonces bien. agárrate de lo que está saliendo Claro, bien y conviértete claro. en el gobernador de la movilidad sustentable. Pero Claro. ojo también, y hay que tener mucho cuidado, Tone, el hilo es muy delgado entre empezar a dar a conocer y ayudar lo que estás haciendo y otro, explotarlo políticamente por aspiraciones bueno, políticas. ahí tendríamos que empezar otro Es que programa. sí, es que además, Claro, sí. yo creo que otro aspecto que no podemos dejar de lado en esto de por qué el gobernador no se reúne con ciertos grupos, ¿qué ha generado? Por supuesto, que alguien que está fuera, que es la oposición, lo capitalice políticamente. Claro. Ahí está el tema del ¿Cómo nos agua. quisieron capitalizar a nosotras? A eso iba. Por A supuesto. ver, y hay que decirlo. ¿Cuántas de determinados partidos políticos están pidiéndonos que nos sentemos para que nos apoyen? Sí. ¿Por qué? Porque pues es la manera de capitalizarlo. Entonces, cuando Claro, se dan cuenta claro. como autoridad, híjole, es que atrás está fulano de tal. Sí, sí está. Que malamente, porque en muchas ocasiones ojalá fuera por un deseo auténtico de ayudar, pero no, es también con un afán de llevar agua a su molino, ¿sí me explico? Y porque finalmente en muchos casos dejan a estos grupos ahí tirados, cuando obtienen o no obtuvieron y se dan Claro. por rendidos, sienten que perdieron, ¿sí me explico? Entonces, pues el Pero problema es que tampoco puede- siempre va a entrar Pero alguien a tampoco- aprovecharlo. Tampoco puede ser esa la excusa para no sentarte. Ah, no, claro. Ayer decía Claro. Martín, No, claro. Arango, decía Martín en su conferencia de prensa, no, es que ya está politizado. ¿Y qué tiene? Sí. Como dicen los chavos, ¿no? Si se politiza, se visibiliza. Todos somos Claro, políticos. exacto. La política, porque está tan demonizada. Esto es política. Claro. Ser un ser político es ser un ser participativo. Ya lo decía activo. Aristóteles, ¿no? Exacto. O el hombre es el animal, Animal político. político. Así es. Y lo decía Aristóteles, que ya nos lleva muchos años, ¿no? Lo usan como insulto y perdónenme, pero la verdad es que esté politizado, qué bueno, ¿no? Pues que sea político. porque Como lo es decías, ¿no, humano. Isa? Se visibiliza Claro. haciendo lo político. Y quiero regresarme un poquito a lo que hablábamos de los colectivos, en este caso específicamente el de movilidad. Me parece que no estamos aprendiendo la lección, porque por supuesto que yo sí recuerdo que hubo reuniones de estos colectivos en materia de movilidad reuniéndose antes del inicio de la obra. Para exponer sus puntos y para Claro. exponer qué era lo que ellos veían necesario para la obra. Y quedaron fuera. Y quedaron fuera. Así es. Entonces, por supuesto, ¿con qué cara yo regreso a sentarme contigo Claro. si no tengo cuentas de lo que me pediste desde Claro. el inicio? Pero entonces yo creo que estamos repitiendo el error. Como los del agua. En lugar de Con el reparar. proyecto hídrico del Batán. Claro. Que no se tomó nada en cuenta y se prometió ahí en esa audiencia pública que se iban a tomar en cuenta para el proyecto hídrico estatal. Y que Ese tampoco es el se tema. tomaron en cuenta. Y lo Si curioso no se es que toman lo en que cuenta, se repite el error. Y lo curioso es que lo que reclaman aquí, después lo reclaman o se quejan de los reclamos aquí y después son los reclamos que hacen a nivel federal, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. O sea, sin voltear, Claro, así, o sea, claro. a ver, ¿no te estás mordiendo la lengua? Claro, Sí, claro, es cierto. Y es que, de nueva cuenta, como dice Sisa, creo que estamos repitiendo un patrón como que no hemos sanado la herida. Perdón de decirlo así, pero no hemos sanado la herida del patrón. tropecé de nuevo. Con la misma, exactamente, porque no aprendemos la lección. Sí, no es hacer política de partido, es hacer política social, sentarte con quienes además votaron por ti, Sí. que eso creo que se Y nos ha aunque no olvidado. hubieran votado por ti. Es tu obligación. Pero ¿no? aparte es una contradicción, ¿no? Porque Jorge Romero en esta súper asamblea de Acción Nacional decía, si el partido se va a abrir, ¿no? A los Entonces que ciudadanos. pongan a Que le Miguel pregunten Nava, algo. que pongan a Miguel Nava de candidato del PAN, a Oye, ver, fue el ¿qué tal? primero que llegó. A ver, tanto se enorgullecen del gobernador Mauricio Curi, pues que se acuerden cómo empezó Mauricio Curi Claro, en el como PAN. ciudadano. Claro. Sí, Como claro, ciudadano. claro. Pero entonces es todos bienvenidos, es todos los ciudadanos queremos su voto, pero luego no los queremos escuchar. No, pues espérate, entonces ¿cómo? No, No, que la chinita, hombre, efectivamente. ¿Somos o no somos?
Exactamente. ¿Semos o no semos? ¿Semos o no semos? Chicas, el tiempo se nos está yendo rapidísimo, pero me parece que es importante apuntar un tema que creo que es fundamental. Estamos justo derivando esto, el tema de los colectivos, de la escucha y de lo que sea. Yo lo he visto, seguramente ustedes coincidirán conmigo o no, no lo sé, pero a mí me parece que en los últimos años, por lo menos en los últimos 2 años, en Querétaro la participación ciudadana a partir de las organizaciones no gubernamentales ha crecido de manera exponencial. Ya sea que gracias a la nueva ley de participación ciudadana o sin la ley de participación ciudadana, pero lo cierto es que desde el año pasado y este año yo he visto un renacer apasionado de las organizaciones no gubernamentales, y en una ocasión lo platicaba con Betty Marmolejo, a ver, aguas, haber abierto la llave de la ley de participación ciudadana implica una enorme responsabilidad del municipio y del Estado para no solamente hacer pues que como que hacen en estos leyes. Exacto. Hay una responsabilidad de hacer caso a la participación, y ahí está la ley de aguas y de saneamiento que está todavía atorada en el Congreso. Y la de movilidad que sigue atorada en el Congreso, y varias otras. La de identidad de género, el aborto, la despenalización. La del aborto. Que van a marchar en el Día de la Familia Natural, Tradicional. Ay, ¿cuándo es la fecha? ¿Cuándo? Lo tengo agendadísimo. Mándamelo. ¿Llevamos lonas? Pero ya vieron que sí sabemos levantar la voz. Pero a ver, ¿es cierto, es real que estas organizaciones no gubernamentales están empujando ya la agenda política? Sin duda alguna. Sí. Pongamos como ejemplo lo que sucedió hace algunos días, precisamente. ¿Primero de abril? El 1 de abril, que estábamos nosotros en ese momento reunidos con el secretario de Gobierno dando seguimiento a esto. En el Congreso, ¿qué es lo que estaba pasando? Y era esa sesión de pleno en donde estaba ardiendo por dentro y por fuera. Sí, por dentro porque, pues se iba a nombrar exactamente la mesa directiva, que ahora, las propias divisiones al interior de Morena, que no quieren a Sinoé, que se enojan con Sinoé porque entonces ahora ya es panista, etcétera, pero todos estos colectivos que estaban afuera, con el tema de movilidad, con el tema del agua, yo creo que el primer impulso de la autoridad es acallarlos, ¿sí? Sin embargo, funcionó lo que ellos hicieron, porque días después hacen declaraciones de esto destrabó, ya no recibieron en la Dirección de Servicios Parlamentarios, ya está esto avanzando. Entonces, sí funciona. Y diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Exactamente. ¿No? O sea, ¿por qué no se les permite el paso? Oye, tú ves las imágenes, Ana Yolanda, una mujer en silla de ruedas, personas de la tercera edad, y esos orangutanes empujando a Dan Urbiola de Justicia Digna. Es como, ¿por qué? Y luego lo tiraron. Sí, y luego que se puso ahí de alfombra, pobrecito. Es que son de Morena. Y por eso los vas a empujar. O sea, ¿qué justificación es esa? Claro. ¿En dónde cabe? Y lo que me preocupa mucho es que son puros temas de derechos humanos. Sí, Ojo, ¿qué está pasando con la limitación de los temas de derechos humanos en el Estado? Y sabes a mí que otro tema me preocupa mucho, la deslegitimación que se hace con los discursos de querían limitar nuestro derecho de elegir nueva mesa directiva. A ver, a los colectivos tu mesa directiva les vale un pepino. Lo que quieren es que que cumplas con los compromisos que hiciste antes de esta fecha. Ese es el tiempo, más bien esa es la exigencia, que teníamos una fecha límite, y esa fecha límite era ese día. Claro. Que se cumplan los acuerdos. Que hay una tendencia de la narrativa político, narrativa mediática de los alineados a justo desprestigiar la causa original. Es decir, la causa original del movimiento de colectivos era pues una falta de palabra de algunos diputados respecto de promesas que ni siquiera tenemos que hablar de promesas, sino de compromisos, ¿no? El compromiso de pasar esta iniciativa de ley de identidad de género en el Estado, el tema de movilidad, no habían mandado a comisiones ni siquiera la ley de agua, es decir, varios colectivos tenían de facto una razón profunda para pronunciarse dentro del Congreso local, que vengan todos los demás agregados, que eran de Morena, que eran del PRD, que ya no existe, que lo que quieras. Aquí el tema es que había un compromiso social
Es muy serio que estas iniciativas no avancen y que no se cumplan en tiempo y forma todo el trabajo que se hizo de parlamentos abiertos, claro, de mesas de trabajo, de compromisos, porque permite la vulneración de estos derechos de manera repetida de esos grupos que están desprotegidos al que estas iniciativas no avancen, ¿no? Entonces es muy preocupante y es serio. Regresando a lo que decías de las estrategias de comunicación, en Querétaro hay 3 estrategias que los consultores de comunicación elite que cobran millones de pesos utilizan, que son de Jueras, son de Morena o es IA. O sea, ¿sí o no? Tienes toda la razón. Porque lo de los hechos aislados ya pasó de moda, eso ya es insostenible. O atípico. No, las lluvias atípicas. Las lluvias atípicas, sí. Oye, sí. muy buena. Párenme. ¿Nosotros en qué quedaríamos en esta mesa de poder? ¿Qué seremos? Uy, ¿IA? es que justo hablando de deslegitimación, nosotros aquí habemos 4 que somos de Jueras. Pruebas de botón que de volada. Hablemos mal de todas ellas y van a ver cómo todo se calma. Es inteligencia artificial. Oigan, y algo que también, ahorita regresando al tema del Congreso, me parece bien interesante, es que efectivamente todos los colectivos, por lo menos los que yo entrevisté, me decían, nosotros avisamos que íbamos. Sí, ¿no? exacto. Entonces, aún sabiendo que iban, ¿en serio se te hizo ese desmadre? Yo creo que parte del problema es que cuando se presentan estas iniciativas, y bueno, pues de algún modo se hacen llegar, las asume una fracción parlamentaria, las apoya, en ese momento al interior del Congreso, por la conformación que tiene el Congreso, mayoría que tiene Morena, se vuelven moneda de cambio. Sí. Entonces esas iniciativas es, no me vas a apoyar para tal cosa, pues tu iniciativa se va a la congeladora. Y no importa que a quienes se lleven entre las patas sea a la ciudadanía. Porque entonces al interior ya no es visto como esa iniciativa que beneficia a tal sector vulnerable o a tal sector. No, es la iniciativa de Morena, es la iniciativa del PAN, es la iniciativa del PT. Entonces, insisto, es una moneda de cambio y entonces en función de eso veo si la mando a la congeladora o si la paso rapidito o etcétera. Entonces, pues así hacen promesas y pueden firmar lo que sea, pero los acuerdos que tienen con sus dirigencias se cumplen o se cumplen, porque si no, en la siguiente boleta no vas a estar. Claro, qué triste, porque entonces, como bien lo decías, Diana, los usan y hoy, afortunadamente, la sociedad civil organizada se está dando cuenta de eso. Yo le preguntaba a algunos de los compañeros y compañeras de los colectivos con los que también tuve oportunidad de platicar, ¿te sientes usado? O sea, ¿te usaron para tronar, para reventar la reunión en donde se iba a votar la mesa directiva? A ver, ¿no? O sea, eso, y lo que me decían, eso es subestimar la capacidad de organización y de inteligencia que tienen las y los colectivos, ¿no? Y fíjate, haciendo un círculo como iniciamos el podcast, acerca de el cerco informativo o los medios informativos aliados con el poder, ¿cuántos de estos medios hablaron con los colectivos? Claro. ¿Cuántos los entrevistaron de viva voz y les preguntaron qué pasó? Claro. Automáticamente la narrativa fue: quisieron romper el Congreso. Exacto. Y hubo hasta un derecho de réplica con un periódico por parte de Walter López que dijo, oye, es que no pasó así. ¿Cuándo me preguntaste? ¿Cuándo le preguntaste a César Zafra? ¿Cuándo nos preentrevistaron a nosotros? ¿No? O sea, fíjense, es bien interesante la narrativa justo de ese hecho, y lo invitamos a la gente a que lo vea, que lo corrobore. Sí, por Nadie supuesto. entrevistó a ninguno de los que estuvieron presentes en esos instantes en la entrada del Congreso. Solo estos 4 medios. Exactamente. Y luego, ¿por qué eres incómoda, Diana González? Luego te preguntas por qué. En ese momento estaba yo recordando, a propósito de estas iniciativas que se van quedando ahí, que son usadas nomás si me conviene o mientras me saco la foto, etcétera. Claudia Ivonne, seguramente tú te acordarás, ¿desde hace cuántos años y cuántas legislaturas ha habido intentos e iniciativas de protección a periodistas? Oh, bueno, o sea, las que quieras. A ver, y Zapata sigue siendo diputado. Zapata vive. Zapata vive, porque, y menciono a Zapata porque a él le ha correspondido estar en estas comisiones. Yo recuerdo que no sé cuántas veces tuvimos reuniones para hablar y dialogar y nos usaron. Así es. Nos usaron, porque no hay nada. Yo también he estado en 40,000 mesas y tengo menos tiempo ejerciendo. Y efectivamente, otra vez, la historia es
que lo buscan o nos utilizan también para generar capital político. Exacto, exacto. Y al final de cuentas, ¿cómo te blindas? Porque claro que la mayoría de nosotros, estoy segura, lo hemos hecho con la auténtica convicción de que las cosas cambien, Sí, claro. de generar mejores condiciones para todas y todos, que nos beneficiemos todas y todos. Pero al final de cuentas, así como ahorita los colectivos se han sentido utilizados, pues a nosotros también nos ha pasado. Así es, la última que metió en iniciativa Betty Marmolejo, Sí, claro, cuando era sí, diputada claro. local, y tampoco la dejaron, ¿no? Así Y es. ojalá que en unos meses no estemos sentados aquí platicando que todas esas autoridades que se sentaron con nosotras nos usaron. Claro. Y Porque nos no hemos nos sentado. vamos por a eso quedar nos callados, hemos sentado. porque hay otras vías, sí. O sea, el silencio no es opción. y además, digamos, ya tenemos el colmillote, ¿no? Sí, por Sí, supuesto. O sea, ya. Sí, claro, ya colmillo, muy limado de muchos años, ¿no? Que así eso es. también hay que reconocerlo, y nos quedan apenas unos 4 minutitos para ir perfilando el cierre de esto. Y si bien es cierto, no podemos concluir ninguno de los temas que hemos dejado sobre esta mesa, Ojalá supuesto que pudiéramos no. nosotros Sí, pero a ver, sacarlos por... ¿cómo cerramos esto? Es decir, ¿cómo decirle? Yo creo que el mensaje que a mí me gustaría dejarle a la gente es que, organizada o no organizada, todos tenemos el derecho de levantar la voz, todos tenemos el derecho de hacernos escuchar. Y un poco cuando estaba pasando todo esto, alguien me decía, es que se están exponiendo, y yo decía, no, al contrario, entre más mediático sea, entre Claro. más público sea, más proteges una lucha, una batalla y una figura. Pero a veces creemos que, y es que lo hemos visto en la práctica, el enemigo casi siempre está dentro, ¿no? Desafortunadamente, hablando de los medios de comunicación Sí. y del propio gobierno, cuando tendría que ser exactamente igual, exactamente al revés. Es decir, medio de comunicación y gobierno tendrían que ser aliados, tendríamos que ser aliados de la sociedad. Isa. Pues yo quisiera concluir con que esta no es una lucha ni de Isabel Posadas, ni de Claudia Ybón, ni de Diana, ni de Malena, ni de las mujeres periodistas. Entre más personas se sumen a este movimiento, número uno, dejar claro que no es nada más una llamarada de petate, Así que es. queremos cambios profundos y los vamos a seguir trabajando por ellos. Y la segunda, que necesitamos acompañamiento de cada una de las personas que nos leen, que nos consumen, e incluso de quienes nos han criticado. Claro. Que si este movimiento crece, las beneficiadas no somos nada más nosotras, somos una sociedad completa, que además estoy convencida que esto puede permear a todo el país. Claro. A que dejen estas malas prácticas de sicariato en el periodismo. No pueden continuar y es momento de ponerles un alto. Oye, y que además lo dices bien, no solamente es una batalla a favor del gremio periodístico, porque esto nace de una violencia no en contra del gremio periodístico conformado por mujeres. Es una violencia simbólica de la que hemos hablado en reiteradas ocasiones, y que parece que a aquellos sectores con esta idea patriarcal y androcéntrica, pues no les termina de caer el 20, que no es que digas que Isabel o Diana, Male, Clau, Patti, quien sea, no importa, no es que como representación simbólica estás reiterando una idea de que las mujeres no te importan o no importan en muchos de los ámbitos, Male. Y yo creo que no podemos dejar que este tema se quede y muera Claro. o que el tiempo los apague, porque a eso es a lo que le están apostando, a que Así es. pasa el tiempo y ya se van a calmar estas viejas conflictivas, ¿no? Porque es la etiqueta, las viejas conflictivas. Y ojo, tú decías también, hay una lucha al interior del propio gremio, nosotras lo sabemos, ¿sí? Han tratado de desacreditarnos a cada una de nosotras. Oye, para sí. generar divisiones, ¿sí me explico? Entonces, en lugar de tener ese acompañamiento, decir, es que si yo gano, tú ganas, y no estoy aquí por ganar yo, sino para que todas ganemos. Claro. Entonces, creo que eso es importante. Yo no soy muy desconfiada, la verdad, de estos discursos que nos han dado de que sí nos interesan por parte de las autoridades. Yo no espero mucho, no espero nada, ¿sí? Creo que ha sido simplemente pues porque fue una orden, porque había que atenderlo, pero lo atienden y siguen reclamando. Sí. Siguen reclamando y casi quieren disculpas. O sea, a ver, perdón, por favor. O sea, si no estás convencido, entonces tú no eres La vía de comunicación. la vía, el mediador, no puede ser el enlace de comunicación. Entonces, de todos modos, nosotros tenemos que seguir adelante, aunque que ya no nos vamos, ya nos vamos a espantar si no obtenemos nada Claro. por parte de las autoridades. Finalmente, esto es algo que tenemos que seguir luchando nosotros por todas las que vienen detrás, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Gracias, Male. Claudia Ybón, Y gracias a bueno, ustedes. pues finalmente la batalla es
al igual que los colectivos y las colectivas, ¿no? Es exactamente lo mismo, esta desesperación. Yo cuando platicaba hace muchos años con Brenda Rangel, que forma parte de uno de los colectivos de desaparecidos más añejos, me parece, del estado de Querétaro, a mí me causaba mucho dolor ver cómo en las ruedas de prensa en donde Brenda se rompía a la hora de hablar de su hermano, de la desaparición de su hermano, y ver cómo los medios de comunicación, los reporteros, pues ponían la grabadora y estaban en otras cosas, y Brenda desesperada, y perdón que utilice a Brenda, le tengo mucha estima, pero sobre todo admiro su coraje, su valor, su fuerza, su resiliencia, pero el tema es que, así como ella, hay otras tantas mujeres y varones también, que hay que decirlo, desde la sociedad civil, que lo que buscan es que su voz sea escuchada y que esa pasión no se les apaga, la chispa de la lucha social no se les apaga, y creo que eso es lo más valioso que nosotras como reporteras, como periodistas y comunicadoras rescatamos también de lo que hemos aprendido de los colectivos y colectivas, ¿no? Porque cada vez, no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que al menos yo voy y voy a una comunidad o platico con una persona y documento una realidad social, por supuesto que me atraviesa mi propia realidad y digo, chale, yo no estoy en esa circunstancia y sin embargo me quejo porque traigo gripa, ¿no? Y esta persona en estas condiciones no cesa en su batalla diaria de conseguir ser escuchada. Si me permite, solamente hacer una acotación rápidamente a propósito de lo que decías de Brenda Rangel, porque es importante señalarlo, que el caso de la desaparición de su hermano Héctor Rangel es uno de los casos documentados por el Comité de la ONU. Exacto. De estos que hoy la presidenta no quiere saber nada, ¿no? Efectivamente. O sea, hay un queretano en ese informe. Sí, claro. Diana. Sí, no, me gustaría invitar a la audiencia a hacer una reflexión sobre en qué punto está de su participación en la desigualdad, ¿no? Claro. Cómo nos atraviesa a todas las personas y cómo este levantar la voz puede ser benéfico para todas las personas, ¿no? Creo que eso es muy importante y en todos los espacios laborales. También levantar la voz por las compañeras de grupo, que aquí estamos 4, pero somos muchas más, las Así que es. pueden estar, las que no pueden estar, pero están en espíritu por diversas situaciones y muchos factores. Entonces también poner en la mesa que somos muchas y que estos solo son 4 rostros de todas las que están. Y por otra parte, pues de alguna forma agradecer que pues esta posibilidad de que por primera vez estamos 4 mujeres al micrófono, Claro. hablando de temas de trascendencia para el estado de Querétaro. Entonces, creo que eso es valiosísimo y deja un precedente muy poderoso para lo que viene, ¿no? Sí, oye, lo dices bien, que esta es la primera de muchas, ¿no? De muchas. Sí, claro. Hay Por que, favor. Golpe hay que buscar de ¿cómo se dice? Golpe de mesa, de No, de estado, no. de Golpe de estado para Adolfo Manríquez. Hemos tomado tu podcast. Ni modo, qué bueno que no se presentó. Ya Omar le pidió, por algo no se presentó. Ay, no me acerco. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta mesa de poder. Gracias, efectivamente, a Adolfo Manríquez Macías, que no se presentó, no es cierto, que nos ha cedido esta mesa de poder para platicar sobre estos temas que no son temas de mujeres, no son temas exclusivos, y creo que lo logramos, chicas. No hablamos solamente de temas de género, que creo que esa es siempre la tentación, y siempre creemos que los podcasts dirigidos por mujeres y conducidos por mujeres van a atinar en ello, pero no, yo creo que lo importante es trascender. El tema de género es un tema, sí, efectivamente, de una acción afirmativa que todavía necesitamos en este país y más en este estado, pero yo creo que en el momento en el que comenzamos a visibilizarnos como entes que participan en igualdad de circunstancias y que tenemos la misma capacidad, todas y todos, en ese momento comenzamos a romper estructuras, ¿no? Que de eso se trata. Gracias por su acompañamiento, Isabel Posadas, muchas gracias. Malena Hernández, muchas gracias. Diana González. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres y nos escuchamos en la próxima.